En el anterior episodio de las Winamax Live Sessions, solo Tom Bedell consigue frenar la remontada de Adrián. Vaya flop, Adrián liga póker de doses y le saca toda la caja al jugador noruego. El Team Pro español le gana un bote de 50.000 euros a Vicent Bosca, que sube su temperatura. Y Tom Bedell nos regala la mano del año, un farol de 7-2 con el auténtico ni carta. Madre mía, acabas de liar, Tom. Qué bueno, tío. Bienvenidos a un nuevo episodio de las Winamax Live Sessions, segunda temporada, episodio ya número 14. La cosa se pone más que interesante. Recordemos que venimos de un episodio con muchísima acción en la que sobre todo vimos a Tom Bedell marcarse el farol del año con ese 7-2. Si no lo habéis visto, no os lo perdáis. Y bueno, lo retomamos donde lo dejamos entonces. Y como siempre, a mi izquierda me acompaña el bueno de Lucas Blanco para ayudarme en los comentarios técnicos. ¿Qué tal, Lucas? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Alex? Muy bien. Todavía alucinando con ese pedazo de farol del bueno de Tom. Y nada, vamos a ver qué tal se da ahora. Pues estamos, como decimos, en el episodio número 14. Hemos vivido a lo largo de estos 14 episodios un montón de situaciones, botes enormes, giro golf, giro falls, pero nos falta personalmente esa mano de Vicente Delgado, Codelsa, que lo tenemos aquí en pantalla, que ha llegado el último y todavía no ha podido jugar casi. Pero bueno, seguramente la tendencia va a cambiar. No ha recibido demasiado cartonaje hasta el momento el jugador de Estepona. Y ahí le vemos con esa sonrisa de pícaro defendiendo su straddle con J10. Cae este flop, rey 8 dama con dos tréboles. Vicente, que tiene ese proyecto de escalera a dos puntas. Top pair para Adrián, que va a apostar. Un tercio del bote, bastante habitual en este board, ese sizing. Prácticamente lo hará con la totalidad del rango probablemente. Y vamos a ver, Vicente, qué decía hacer aquí con esta escalera a dos puntas. 1900 por hora en el bote. Y bueno, pues le lanza un check raise. Vicente, que se dio el pase torero para luego resubir a Adrián a 2000. Que no va a ir a ningún lado con esa top pair. Sí, Vicente estaba con ganas, ¿no? Que hemos visto que no ha ligado mucho. Lo estaba diciendo, que nos falta ahí algún highlight de... A la mínima que ha pillado algo, a resubir. Bueno, 3 de diamantes en cuarta. Vamos a ver cómo plantea aquí la mano Vicente. El stack efectivo de la mano es el suyo precisamente, esos 23.800. Vemos a Adrián con un stack gigante de más de 90.000 euros por detrás. Y veamos el jugador originario de Estepona, del sur de España, ¿qué decide hacer aquí? 4.400. Pues Vicente, que empieza a sacar la varita, a pasear, y en este bote de más de 5.000 euros decide apostar prácticamente el bote. 4.400 es la apuesta. Dudamos, o al menos yo personalmente dudo que vaya a tener éxito en este punto, la apuesta de Vicente. Adri aquí va a pagar seguro, efectivamente. Claro. Ahí tenemos, se le va a devolver 600 de cambio. Y nos iremos al river con estos 14.250 euros en el bote. Vamos a ver, clon. Bueno, pues es un pato. Un pato que no completa el proyecto de Vicente. Y bueno, es un pato que completa proyecto de color. Vamos a ver si se quiere vestir Vicente de tréboles, ¿no? Sí, una pena que en su mano no contenga un trébol, que no sea J10 con uno de los tréboles, que sería más fácil para aquí decidir convertirla en farol, este J10. Vamos, seguir faroleando, porque ya iba en ello Vicen, y veremos si aún así decide seguir para adelante o si decide rendir la mano.
Pues lo que decimos, 14.250. A Vicente le quedan cerca de 20.000 euros por detrás. ¿Puede contemplar un farol por todo su stack? Sí, hombre, yo creo que si hace algo aquí es ir all in. All-in. Ahí está. Ahí lo tenemos. Pues ahora es Adrián quien es enviado al rincón de pensar y va a tener que poner 20.000 euros con una mano con la que tampoco puede estar muy encantado, ¿no? No, porque la J bloquea posibles faroles de Vicente, como es J10, J9, y el no tener ningún trébol que bloquee algunos combos de valor de esos flash draws que puede haber jugado check, raise, bet, Vicen, no estás encantado pagando con este rey J. Aún así, Adri va a pensar, porque sabe que Vicente es capaz de tener más de un que otro farol, y abandonar top pair nunca es plato de buen gusto, pero bueno, yo creo que es probable que acabe rindiendo su mano aquí, Adri. Pues va a tenerlo que pensar bien, porque 7-2 puedes llevar aquí. Vicente, que se le limita a hacer la estatua ante el intento de Adrián de sacar algún tipo de información del jugador de Estepona, que ocupa el puesto número 7 en esta mesa. Vicente, que lo decía sin saber lo que iba a pasar, lo decía al principio del episodio, que echábamos de menos alguna mano en la que se pudiera involucrar Vicente, que desde su llegada no ha podido jugar demasiado. Y cuidado, porque Adrián coge las cartas y todo apunta a que las quiere tirar, se resiste a ello, sabe que tiene una mano como para pagar y ganar a un farol, pero ahí está, al mazo. Enséñala, enséñala. Buena jugada. Ha salido. Jodido pagar ese River. No, sabes que Adriano lleva tréboles, sí, ahí está la cosa. La he randomizado. Bueno, pues randomizada o no, vamos a escuchar los pensamientos de Vicente sobre esta mano que acaba de jugar y ganar. Mira, me he tirado la primera hora sin jugar ni una sola mano. Ni siquiera para defender una mísera hacía grande. Ha sido una vergüenza. Pero después cogí un poquito de carrerilla y ya sabes que aún no le va el mambo. He metido un par de faroldos buenos. Uno a Madi, pues ese ha sido espectacular. Le he metido como 100 bebés ahí para adentro. Y nada, de momento voy en positivo, oye. Que yo había venido a pasármelo bien, pero si te lo pasas bien y encima ganas dinero... Bueno, Lucas, Ya ¿qué que te poco parecen las casi impresiones me de gana Vicente? Hombre, pues él se lo está pasando bien seguro, ¿no? Eso no os cabe ninguna duda. Si él se lo pasa bien, los demás nos lo pasamos bien, porque es una delicia verle jugar y verle participar en esta segunda temporada de las Winamax Live Sessions, que por cierto, a título particular, me alegra mucho que esté aquí porque, bueno, fue una larga negociación, por así decirlo. Cuadrar agendas de tantos jugadores al mismo tiempo no es tarea sencilla, y conseguir que viniera al menos para jugar una parte de la temporada, pues personalmente me alegro mucho. Así que ahí disfrutémoslo. Nueva mano, mano que ha abierto Nabil Cardoso desde primeras posiciones con Rey 9 suited, y cuidado con Tom, que desde el hijack tiene esas damas negras, 3-bet a 2.050, y cuidadito, 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 que puede haber cogido carrerilla Vicente Delgado, que recibe as rey de distinto palo. ¿Va a 2050? $8.000. Pues ahí tenemos el forbet en frío de Vicente Delgado, que se lo ha pensado un poco, pero finalmente ha lanzado esa cuarta apuesta que hace que se queden solos Tom Bedell y él. Vamos a ver si Tom decide pagar o, por el contrario, mandar todo el plástico al centro de la mesa.
es él quien tiene que hablar ahora. Lucas, ¿cuál sería aquí para ti el movimiento de Tom? Has ganado una, pero era de farol, ¿eh? Eso no cuenta. Bueno, escuchaba ya a Tom que le decía que había ganado una de farol. A ver, yo a este sizing de Vicente tan grande me temería lo peor siendo Tom, la verdad. Pero bueno, aún así yo creo que iría con todo el plástico para adentro. Pero vamos a ver que se le ve con dudas a Tom, no está seguro de... No se fía de Vicente. Bueno, pues parece que vas a hacer solo call. Y vamos a ir a ver las 3 primeras comunitarias. 17.000 euros en el bote ya. Sí, sí. Aquí las manos van lentas, pero cada bote es de... Bien, lo justo lo que estaba diciendo, apuntando Vicent Bosca. Las manos van lentas, pero cada bote es gigante. Y efectivamente, 17.000 euros ya en el centro. Cae este 883 con 2 corazones. Sí, aquí a Vicente va a apostar el 100% de su rango. Con todas las manos que haya decidido colforbetear. Es un board que va a apostar siempre. Pues aquí tenemos el gesto de Vicente Delgado. Todos le conocemos como Codelsa. Los elegidos incluso se permiten llamarle Cody. Pero bueno, Vicente que va a lanzar una apuesta de continuación a 6.500 euros. Bueno, y aquí Tom que o pagará o irá all-in también. O lo mismo que en el preflop. No va a ir a ningún lado el noruego con esa pareja de damas. 8.000 de regalo con esta tontería. Uf. Cuidado, que puede estar planteándose el fold. Yo creo que es un poco de teatro, ¿no? Vamos a ver, Un poco de acting. Vamos a ver porque Tom nos ha acostumbrado a hacer un poco de teatro cuando ya ha foldeado, pero Seguro que llevas 2 ochos, ¿eh? ¿No? Esta ¡Ojo! sirve para- Uf. Foldea Tom pues sorprendentemente. sorprendentemente, sí, sin duda. No le ha olido bien, no se fiaba de Vicente El 7, ¿eh? y ha decidido no ir con las 2 damas. Con 2-7 no meto 8. ¿Le habrá acongojado el sizing, tal vez? Puede ser, sí, no le ha olido bien desde un principio y ha preferido foldear. Bueno, Está claro que respecta aquí, ¿eh? Vicente lleva una mano fuerte, pero igual no tan fuerte como le ha leído Tom. Pero bueno, buenas noticias para Vicente, que no pintaba bien esa mano para él con el flop que habían tirado. Pero bueno, 600. Sí, ya está cada Y bueno, uno. pues parece que ha cogido carrerilla Hablamos porque solo. 3 manos seguidas para Vicente. Ahora antes con As Rey de distinto palo, ahora con Dama 9 suited. Y se va a enfrentar, todo apunta, a un 3-bet por parte de Yaman con 7-2. Ahí lo tenemos a 2050. sí, Vicente que aquí en el botón no va a ir a ningún lado. Igual hará el 3-bet de Yaman. Si no piensan que puede forbetear incluso alguna vez este Dama 9 de picas. Es que esto no sale a ningún lado. Vamos a ver qué hace el jugador de Estepona, sentado en el puesto número 7. Me lo quedo para Un mí. puesto que ocupaba hasta ahora Manu Saavedra, que de hecho lo tenía monopolizado porque el sorteo de asientos, tanto un día como el otro, quiso que Manu ocupara ese puesto número 7. Se lo ha cedido gustosamente a Vicente Delgado. Lo hemos invitado aquí como si fuera el final boss del videojuego. Y bueno, pues se cae este flop As JJ con 2 corazones, en el cual nadie liga nada. Y veremos si a la apuesta de continuación de 1.250 euros de Yaman, Vicente quiere continuar en la mano o por el contrario rendirla, lo cual le costaría 200 euros no solamente a él, sino a todos los vecinos de la mesa. A priori yo creo que es una mano que tiende a abandonar, pero bueno, Vicen con ese backdoor, le veo gamberrete y con ganas de jugar, así que igual está pensando alguna que otra travesura aquí en este As JJ. Pues coge fichas, Vicente, y además son más de esos 1.250 Y que ahí ha apostado Yaman. Y bueno, se está gustando Vicente, que le lanza una resubida a 3.750.
Y bueno, viendo lo que tiene Yaman, lo más probable es que abandone la mano en este mismo punto. Pero la magia se combate con más magia. No hay fold por parte de Yaman en este mismo momento. Y vamos a ver si decide flotar y ver una cuarta carta. ¿O qué? Ya prefiero no aventurarme demasiado. Bueno, pues finalmente abandona. 7-2. No puedo enseñar todas. 7-2 no llevo. No llevas tú. ¿Lo tenías? Por favor. Efectivamente. No hay manera de ganarlos. Si le metes la caja se tira. Por una ciega nos estamos las hostias con 7-2. Hostia, me está costando ahí una fortuna, tío. No he ganado ni una mano con 7-2. La de Porque no Tom. intenta lo suficiente. Hay que No, intentarlo que más va, fuerte. solo he hecho 2 solines. Y me han pagado. Lo que hay que hacer es jugarlo como Tom Bedell, ¿eh? Como Tom. Con arrestos, por así decirlo. Eso es mi ventaja. Bueno, pues nueva mano que ya tenemos en curso con Adrián Mateos en primera posición, que abre a 600 Boca de doses o algo con así. ese as dama, as de corazones, dama de diamantes, Vicent justo a su izquierda que resube con 2 fichitas de estas de color rosa, 2.000 euros con ese rey dama, también de distinto palo, todos fall, hasta Tom, que con J7 no se apunta. Y bueno, Adrián ante un 3-bet fuera de posición con as dama. Bueno, es una mano que puede forbetear perfectamente este as dama off. ¿Una mano para el break? Pues ahí vemos a Adrián revisando de nuevo sus cartas, levantando solo la esquinita. Y si tribetea, pues bueno, ahí va cogiendo fichas. Lanza un forbet a 5.850 que rápidamente derriba a Vicent. El servido me ha molado. ¿Sí? Ha salido Luego como, una- fallas. como un avión, ¿eh? Sí, me ha molado. Lo ha intentado Adrián, Manera de ganarle a... mejor dicho, lo ha intentado Vicent, priveteando a Adrián, sin éxito. La ha pillado con una mano legítima como para forbetear. Son... Es que como es falso el reloj, no sé si... Nah. Antes me preguntaba Las 7 menos 25. Vale. 6 y 35. Era Andorra. Es falso, ya no fío en él. No veo yo a Vicente llevando cosas falsas, ¿eh? No, Me lo respondes tajante, ¿eh? sí. Sí, no. Ya no me lo es su parecía a estilo. En los torneos se suele jugar la última mano de antes del descanso un poco más agresivo, porque la gente tiene como prisas para ir para el baño y solo saben Joao y Adrián. Me lo enseñó Adri el truco, de hecho. Yo la última mano nunca la juego. Hay que fumar. ¿Ves? ¿Ves? Yo he Esa ganado es. una O posición. meto la caja y ya está. Si A me fumar, a pedirte el pagan, sándwich, ¿sabes a ir al dónde baño. estoy? La gente va con bulla. Bueno, pues a los jugadores, a nuestros 8 valientes, que les vamos a dejar que se tomen un pequeño respiro después de esta mano, y es lo que estaba comentando Vicente, que en los torneos, antes del descanso hay que ser un toque más agresivo, porque la gente tiene prisa por llegar pronto al baño, por no hacer cola en la barra del bar, o por salir al fumadero. La cuestión es que vamos a tener aquí una última mano antes del descanso un poco embarrada, porque tenemos un as-rey de Adrián, un J10 de Tom en C grande, Sergi con rey J suited. A ver si me doblo por lo menos. Por lo menos. Mano que ha abierto Sergi, que ha pagado Tom. Squeeze de Adrián con as-rey. Pagan los dos. 10.900 euros en el bote. Cae este 9-8-3. 2 picas. Tom Bedell con la escalera a 2 puntas. 7.500. Bueno, y sale metiendo un tortón.
tortón de cara. Un tortón gordo, además, que les va a hacer muy difícil a los otros dos rivales continuar en esta mano. Adri ante esta torta teniendo a Sergi por detrás, aunque le duela Él es muy fácil. tener que foldear este rey. Me voy al baño antes de calentarme. Eso es lo plástico, tío. Sean fallos, 7-2. venga, otra vez 7-2, ¿no? No. Esta vez serán 9. Muy bien, Tom. Gracias. El arquitecto le llaman. El que solo juega truchas. No ganaré una mano, ¿no? Yo hoy no lo estoy ganando, pero ahora, ¿sabéis? Mis 2 últimas horas son Vicente, un infierno para ¿qué todos. llevabas en la mano que me metía a 6.000? A rey. No Arre. te creo. A rey, te lo No prometo. te creo, tonto. En la que te he metido Forbet, ¿no? ¿O en la que te he Yo, pagado? no, esa es la que me ganaste. Yo llevo damas y me tiro. Pero hemos tirado muchas damas tú y yo hoy, ¿no? Sí, porque La siempre que le he pierdo con metido la dama. 8.000 y 6.000. Sí, me subes a 8.000, yo te pago 8.000, después metes 7.000 y pico. No había flash ni nada. ¿no? Bueno, pues la magia de la tele que nos hace pasar rápidamente del descanso. Ya tenemos una nueva mano en curso. Era como un 2000 turbo o algo así, ¿no? Sí, un hiperturbo. Pero ibas chip líder o algo, ¿no? Sí, Sí, me sí. echaron chip líder de la mesa final. Está tan borracho que Que te liquidar. tiraron por ir borracho. Bueno, yo no recuerdo nada. Borracho no es simplificar. Es una simplificación lo que ha pasado. El día siguiente no me dejan ni el decían stack que ahí iba ni nada. chiplida. Lo creo que no, de eso no me acuerdo, pero estaba. Ya no, pero, o sea, ¿cobraste algo o...? Cobré. Era un torneo hiperturbo con bounties. Era un 3000 hiperturbo bounties. Y Algo me así. hicieron devolver los bounties al día siguiente. Se lo cobraste ni los bondis que Porque te tenía. Pero descalifica. no hice nada malo, en plan. Simple. Bueno, hice un slow roll en la mesa final con la borrachera increíble que uno hace. Yo andaba todo el rato, pues, entre cabizbajo y semi desaparecido. Me caía por ahí y tal, y de repente me meten al y todo el mundo, Vicente, no sé qué. Y me tiro pensando como 5 minutos. Llamas al flor y yo tenía ases todo el rato y habían ido Dolín. Y hago call. Y, todo el mundo, y la gente aplaudiéndome. Había unos cuantos. Aplaudiendo en el slow roll, ¿no? La primera ya has ganado, Yaman. Bueno, Sé que no te vale, Yaman. pero bueno. Y ya el resto es historia. Me acuerdo, lo que me acuerdo perfectamente es en el día siguiente se llega Vicente como el chico más bien comportado del mundo, así, perdona, sorry. ¿Te acuerdas que el director te estaba dando una? Sí, que nunca vas más a jugar al EPC. Sí. Dale la cola a este chico. Pero solamente estaba borracho, no estaba haciendo nada de Nada, no muy hizo mal. nada grave. Pero estabas muy borracho. Sí. Cayendo en las otras mesas. Sí, estaba andando. Es lo normal, en tío, te sentó mal ese día. Es lo normal a partir de la 7ª copa. Bueno, batallitas Vicente Delgado. La historia Estaba de ahí cómo como Borja aletargado Chema, en una esquinita durante la primera mitad de la partida, pero Ha despertado la ya bestia. se ha despertado. Ha ¿eh? despertado la bestia. Zachary puede que sea más. Bueno, tener a Vicente en la mesa es garantía de que en un momento u otro, cuando se sintiera lo suficientemente cómodo y estuviera runeando un poquito, iba a contar alguna de estas. Bueno, anécdotas para aburrir tiene el bueno de Vicente. Ha compartido una de ellas con la mesa para que hubiera unas cuantas risas. Y medio lo tumbé hasta que dijo el hombre que no más, pero yo acabé completamente cao. Lo tumbaste, ¿no? O sea, se rindió. Sí. A ver, el fin. tío pesaba a lo mejor 100 kilos más que yo, sin exagerar. Por aquella época. No tenía ninguna posibilidad de ganar, pero por lo menos Le dejó ganar. lo intenté. Bueno, tenemos una nueva mano en curso, mientras Vicente sigue contando anécdotas y situaciones. Una mano que abrió Nabil Cardoso, que pagó con posición Joao, con ese as-J de corazones, y Sergi Fernández pagó también desde la posición de Stradel, que a este con 6-3 pagó Sergi, que a este 4-8-3. ¿Alguna temporada o tampoco? Bottom pair para Sergi, over pair para Nabil, proyecto de color para Joao. Bueno, ya muchos años. Y siempre Lleva jugando porque, ¿cuánto? Profesional, 10, 12.
11 años, sí. Y en principio solo juegas torneos. Pero, o sea, todos los años he jugado muchísimo más online. ¿Cuántas manos habrás jugado a Lifetime? Una vez le pregunté por 10 el millones. Star y iba por 14 millones. 14 millones. Uy. Pero eso fue hace 5 años o 6. Y solo en esa sala. Qué barbaridad. Yo no creo que haya jugado 10 millones de manos en mi vida. Yo tampoco. Vicente es el que más ha jugado de todo España, yo creo. Y Caju seguramente, a ver si es lo que más habéis jugado. 14 millones de manos, Lucas. ¿Cómo te parece Jugaba en la eso? época de Cap. Y Me en lo el Cap se creo, hacían porque muchas manos. le he visto jugar. Claro, porque ahí era He casi tenido más suerte un gran porcentaje. de vivir con él y Que mis manos atiza, son más atiza. Es un true grinder que se dice. O en Zoom. Pues Vicente y Caju son los que más hemos han llegado jugado al este TAR. año. Bueno, Sola también tuvo una temporada. Nabil Cardoso, ¿qué pasa? brindaba como un Sí, pero- animal, Lo que pasa es que Ese luego 5 de todo. diamantes que cae en el TAR. Joao que tiene este Monster Draw, Sí, pero tiene cierto valor de showdown, así que decide jugar En cuanto check a back. horas de pocas jugadas, pues la dama de tréboles no es precisamente la que buscaba Joao. Y empezó como 4 o 5 años antes. Sigue por el otro extremo de la mesa las batallitas mientras se está jugando este bote entre las posiciones 1 y 2 de la mesa. Nabil Cardoso aquí en primer término. Joao Vieira, miembro del Team Winamax, que está deseando que Nabil no apueste e intentar como mínimo llevar su as high Es la al comodidad. showdown a En ver si vivo, pudiera cuando te ganar. desplazas Yo cuando del empiezo a Barça, hablar a solas con la pantalla es cuando voy a jugar un torneo en vivo. Digo, ya aquí me estoy pasando. Vamos a estoy ver. haciendo amigo a la pantalla, ¿no? Y bueno, pues Nabil que acaba apostando muy cerca, cuando vas a jugar en vivo, 3.200 siempre es euros. para el día. Claro. Jugar en pijama, está mola, ¿sabes? A mí me encanta jugar en vivo hasta que llevo un tiempo jugando en vivo y recuerdo lo aburrido que puede llegar a ser Sí, jugar en vivo. El vídeo, el problema es que. Depende de la partida, obviamente. Sí, sí. Porque si vas a jugar No. una partida normal, te quieres morir. Claro, cuando juegas torneos, no es handed, que. Mira, esta partida está muy bien porque ya hay Estrade, él está delante. Pero como la partida te pilla con unos nitazos y dos ciegos. Jugar ahora. Asesinante, No limits sin Navegante, No limits sin ante, muérete. Con 3 iPads por ahí, gente con casco. Pues Joao que está con ganas de pagar a Nabil. Sí, no es de las mejores manos para pagar este as J de corazones, no tanto por los corazones, sino por la J Y y una gran tras cantidad de check partidas check, que yo el juego en tune, vivo, pocos siempre faroles íbamos a Las Vegas que a jugar tiene aquí al Nabil. Bellagio o cualquier casino. Y ni pues, siquiera podíamos hablar en... Mano para el Jemba, como le conocemos, para Nabil Cardoso, Entonces tengo que estar que callado. se lleva el bote, acumula esas fichas a su stack. Con lo que a mí me No es cuesta. broma, ¿eh? 14 días ahí en plan sin poder hablar. Vicente Delgado y el resto de la mesa que siguen hablando batallitas. En este caso estaban comentando sobre las partidas de cash en Las Vegas que solían frecuentar. Y una nueva mano para que abra Yaman desde primeras posiciones con ese as-3 de picas. Nabil Cardoso justo a su izquierda, al otro lado de la croupier, con esa pareja de patos, los doses para el jugador de Elche. En lo que nos comentaba era su primera aparición en una mesa televisada de este calibre, una partida de cash como esta. Y bueno, ha pagado Nabil. La mano llega hasta Tom Bedell con 9, que dispara de nuevo en el cutoff a 2.100 euros. Y vamos a ver si el plan sale bien. Yaman que no suele foldear a los 3-bets. Ahí está, pagando. Bueno, que va inicialmente muy por detrás de esa pareja media de Tom Bedell. Y veremos si Nabil Cardoso le salen las cuentas y decide apuntarse en busca de un 2. O por el contrario, rinde aquí mismo la mano. Parece que coge fichas y va a jugar contra Yaman y Ton. Así que 3 jugadores al flop. Este flop que vamos a descubrir ahora mismo. Cae un rey de diamantes, un 4 de corazones y un 5 de picas. Gutshot para Yaman, que necesita
el 2, pero Nabil le quita un par de ellos. Tom que sigue por delante. Sí, Tom aquí con estos 9 lo normal sería que continuase, pero decide hacer check back. Pues ojo porque cae el pato, precisamente antes lo estábamos diciendo. Vaya cartón, problemas para Nabil, que tiene muchas papeletas de perder un bote gigantesco ahora mismo. A Yaman le han tirado las segundas nueces. Con ese as-3 tiene la escalera. Nabil Cardoso que conecta su trucha de doses, que de hecho es lo que iba buscando. Además, con estos stacks tan deep que juegan, no sería nada descabellado que plantease un race aquí directamente para sacar valor de manos como dobles, top pairs, algunos proyectos de color. Y le puede traer muchos problemas si decide racear aquí Nabil. Pues Nabil Cardoso que sí que se toma normalmente su tiempo para decidir los tamaños de apuesta que va a hacer. Se enfrenta a una subida, a una apuesta de 3.500 euros de Yaman, y hay más de 10.000 en el bote. Caso de querer resubir, ¿a qué tamaño lo estaríamos haciendo, Lucas? Supongo que no quieres hacer tampoco gigante, lo típico para que te entre en river, un por 3, pero bueno, vemos que solo paga Pues Nabil. efectivamente, solo paga la apuesta de Yaman. Tom que se da cuenta que no pinta nada en esta mano, deja a Nabil Cardoso y a Yaman Nagdali que se jueguen entre ellos el resto, y cuidado porque Y que cambian las tornas. tal como va el equity de un lado, va hacia el otro. En el turn parecía, y hablábamos, que Nabil estaba ante una posibilidad de perder un bote muy grande, y ahora resulta que dobla rey, y es Nabil Cardoso quien tiene la mejor mano con ese full de doses reyes. La escalera de Yaman, que se ha quedado pequeña, apuesta 5.750 a modo de blocking bet. Bueno, ha apostado un medio bote, ¿no? No, un tercio del bote. La verdad es que no entiendo muy bien cuál es el propósito. Igual está induciendo a que los flash draws intenten farolear, los flash draws fallidos. A Yaman le quedan 30.000 por detrás, hay 20.000 en el bote. Nabil, que tiene el stack dominante en este punto, con más de 50.000 euros en su poder, y evidentemente va a resubir. La pregunta es hasta qué cantidad y si será capaz de encontrar el call. 15.000 parece que resube, paga Pues rápido. paga al toque. Y botazo. Full, ¿no? Está claro. Paga al toque Yaman, que no se lo ha pensado ni un momento. La única mano que podía tener, ¿eh? El 2 no era bueno. Bueno, sí que era bueno. Para mí sí. Hasta acá. Era bueno en el turn, antes de que doblara carta. Estaba encantado con ese 2, Yaman Nagdali, que le ha costado un pico la carta, ¿eh? Es un cooler en toda regla. No llegan a doblar y tiran una blanca por arriba, y hubiese ganado él probablemente un bote igual de grande o más, y hubiesen podido acabar con todo dentro. Ajá. Y así es este juego. A veces el river lo cambia absolutamente todo, y esto es lo que ha pasado en este pedazo de bote. Y Nabil Cardoso, que para ser su primera aparición en una mesa televisada de este calibre, pues lo está haciendo muy bien. Evidentemente ya sabíamos de la calidad técnica de este jugador levantino, que pudiera o pudiese estar intimidado por las cámaras al tratarse de su primera aparición en un cash game televisado como este, pero bueno. Bueno, yo creo que Nabil tiene experiencia más que de sobra. Se ha pegado tanto online como en vivo en todos lados, por todo el mundo. Ha jugado partidas altísimas en Los Ángeles, en Las Vegas y demás circuitos de todo el mundo. Así que no creo que le pese a la hora de jugárselo. Pues cuidado, porque puede encontrarse en una situación complicada en esta mano. Abre el propio Nabil, del que estábamos hablando, con ese as dama de distinto palo. Se encuentra justo a su izquierda a Joao con Reyes, que solo paga. Sí, la verdad es que Joao no ha runeado muy bien y ha estado jugando bastante conservador, bastante tight. Entonces habrá decidido hacer solo call call, porque sería muy fuerte igual un 3-bet suyo en estas primeras posiciones. Y fíjate que le va a salir estupendo este trap, porque Sergi se levanta con damas en la ciega pequeña
y squeezea 3.600. Sí, por el camino además Adrián había pagado con 5, de manera que hay ya 3 jugadores poniendo esos 600 euros de la subida de Nabil. Y vamos a ver cómo responde la mesa, porque precisamente la voz llega de vuelta a Nabil Cardoso, quien lanzó la mano desde primera posición con ese as-dama. 3.600 es la apuesta de Sergi Fernández con esas damas, que se ve muy fuerte en este momento, pero lo que no sabe es que por el camino Joao tiene muy escondidos esos 2 reyes, ¿no? Sí, efectivamente, y la verdad es que es una mano con la que puedes plantear aquí el forbet, este as-dama de farol, de semifarol, pero el tamaño que se te queda al forbet del squeeze es prácticamente más de 1/3 del stack de Sergi, entonces estará pensando todas estas cosas Nabil, y que obviamente el tener el call call de Joao directamente a su izquierda hace que tanto el rango de squeeze como de call call de Joao hacen que prefieras foldear este as-dama, que yo creo que es lo que va a acabar haciendo muy bien hecho por parte de Nabil. Pues el Jemba, como le conocemos, al mazo ese as-dama, y la voz que vuelve a la posición del Team Winamax portugués, Joao Vieira, que evidentemente no va a ir a ningún lado con estos reyes. La pregunta es, ¿solo pagará o lanzará una cuarta apuesta para empezar a engordar de verdad el bote? Hay como 21, 22. Hombre, la verdad que una vez que has empezado el trap ya, yo seguiría con él, ¿no? Por no cambiar de rol, pero bueno, puedo decir aquí all-in perfectamente para intentar stackear a jotas, damas, a rey. Y ya hay mucho dinero en el centro, nunca está de más dejar tu equity fuerte dentro y que piensen los demás, pero bueno, veremos a ver qué decide hacer Joao. Pues el jugador de Madeira, que analiza los 2 rivales que tiene por detrás, hay que tener en cuenta que también está Adrián por ahí. Y bueno, pues solo call por parte de Joao. Adrián, que tendría que poner otros 3.000 euros para optar a un bote que se iría más allá de 12.000. Decide que esta no es su guerra, que se retira, y dejamos solos a Sergi y Joao en este cooler que se está cocinando. Veamos si no cae algo por ahí que pueda salvar un poco los muebles de Sergi. Y efectivamente, top set para Joao, y la presencia ahí de un rey puede hacer que Sergi salve algún euro, ¿no? Efectivamente, esta es la típica que ligas trucha y no querías ligarla. Pocas veces pasa que ligar la trucha sea un marrón. Pues este es uno de esos casos. Sergi obviamente aquí que va a continuar el 100%, un sizing pequeño, efectivamente. Joao seguirá aquí un poco con el acting y volverá a hacer call. Ocho de corazones, 9 de picas, rey de corazones. Ese es el flop que han tirado en esta mesa instalada en el Gran Casino de Aranjuez. Joao Vieira, que se mira el centro del tapete, sabiendo perfectamente que su decisión no es tal, sabe perfectamente lo que va a hacer. Está simplemente un poquito de postureo, ¿no? Aquí decir, aparte del rey ser una carta mala, por lo que es evidente para las damas de Sergi, el 9 y el 8 son muy malos porque Joao tendría 9 y 8 y habría conectado trucha, que son manos que tienen el rango de colcal y pagando el squeeze. O sea que todo el board son alarmas para Sergi, sí, para que acabe huyendo de este bote. Y por si acaso cae un 4 de corazones en cuarta que completa un posible proyecto de color, por si Joao hubiera pagado con corazones antes de las comunitarias. Sergi, que yo creo que en su cabeza ya ha rendido la mano, pasa en turn. Sí, aquí Joao, si no hubiesen completado el color, probablemente volvería a chequear back, pero haber completado el flash draw va a querer apostar aquí para sacar valor de damas, jotas, dieces con un corazón, denegar equity a algún tipo de as-x con corazón, y yo creo que va a hacer una apuesta pequeña, como de 1/3 del bote. Pues vamos a ver. Joao Vieira decide seguir con su trap. Pues check para él, y cae una jota de corazones que no tiene que estar gustando a nadie, ni al uno ni al otro.
Sí, esto es por lo que pensaba que Joao iba a apostar seguro con su trucha de reyes. No quieres encontrarte a un river corazón sin tener la iniciativa. Si hubiese apostado, lo más probable es que, aunque caiga este corazón, hubiese sido check el river. Posiblemente es la carta más mojada que podía caer en quinta. Sin ninguna duda, pero bueno, esta es la típica carta que no gusta a ninguno de los dos. Yo creo que va a ser check esta mano. Sí, vemos un poco la diferencia de lo que ha ocurrido en otros coolers a lo largo de la temporada. Según cómo se juegue y se plantee preflop, el bote se puede disparar y suponer un bote gigante o, bueno, pues como aquí, que ha salvado los muebles tratándose de un cooler de estas magnitudes. Reyes contra damas muy fácilmente hubiera podido acabar con todo el plástico dentro tratándose de otros dos protagonistas, ¿no? Pero bueno, han optado por la línea más conservadora y esto ha hecho que no se dispare el bote más allá de los 13.000 euros que ahora mismo van a ser entregados a Joao, como ahí se está procediendo. Puede estar contento Sergi, ¿no? Podríamos decir. Sí, sin duda, porque en universos paralelos le han pelado. Le han pelado esas damas, exacto, pero justo Joao eligió la línea tricky y no salió bien. Pues ahí tenemos a Joao apilando sus fichas, organizando su stack. La verdad es que no ha tenido tantos spots complicados como tuvo en la primera temporada y los pocos que ha tenido pues los ha solventado Era barata. la mayoría de ellos a su favor. Pues en Francia hay gente... Bien, es cierto que jugando las líneas un poco más pasivas, reduciendo la varianza, que tampoco es mal negocio, ¿no, Lucas? Sí, bueno, más que reducir varianza, ha pensado que yo creo que por la imagen que tenía le iba a sacar más valor jugando a la trape que jugándolas de forma agresiva. El francés estaría más delicado. Pues de nuevo tenemos a Tom Bedell abriendo una mano con dama 9 suited. Vicent Bosca que resube a 2.500 con ese as rey de distinto palo. Sergi Fernández y Vicente Delgado que abandonan, llaman con esa pareja de cuatros en ciega grande que parece que quiere apuntarse a jugar contra Vicent. Posiblemente si Yaman lo hace, esto provoque que Tom decida hacer lo propio. Por lo pronto, Yaman que paga. Traducciones que dicen vamos a ver. Yamapel Bárbara. Y la traducción abajo. Tom Bedell que vuelve a mirar sus cartas. No han cambiado Tom, es dama 9 y 2 corazones. Veremos si quiere jugar el noruego. No veo aquí a Tom abandonando, la verdad. Igual me sorprende porque últimamente todos me dan la contraria, pero yo juraría que aquí Tom va a pagar. Tendrán que sacar más dinero. Muy bien, Lucas. Te voy a apuntar otro. Espérate que cojo aquí el boli. Apunto. Punto Lucas. Muy bien. Ahí, guardado. Llevaba tiempo, sin apuntarme uno. Bueno, pues oye, luego haremos las cuentas. A ver cuánto te has ganado. Rey 3-6, 2 diamantes. ¿Quién tiene diamantes? A ver, Vicent tiene uno y ya. Vamos a ver cómo sigue esto. Aquí Vicent va a continuar. 100% seguro. Evidentemente tiene top pair, top kicker, lleva la iniciativa y la ventaja de la mano. 7.800 euros en el centro. Tom, que ya ha pasado. También lo ha hecho Yaman, evidentemente. Y Vicent, que separa fichas. Esos son 2.000. 2.500. A ver, un momento que revisemos. 2.200. Efectivamente, muy bien, Lucas. Igual te doy otro mini punto. Espera, que voy a apuntarlo también por la rapidez en tu respuesta. Apunto mini punto, Lucas. A ver. Bote para Vicent, que no se encuentra con ninguna resistencia. Esperaba más, yo creo que con este flop le apetecía un poco más de mambo, pero bueno, nunca está de más llevarte un botecito de estos. Y ahí vemos a Vicent Bosca recogiendo fichas, utilizando solo la mano derecha. Parece que la izquierda no le sirve para mucho en estos menesteres. Y tenemos ya una nueva mano en curso en este
episodio número 14 de la segunda temporada de las Winamax Live Sessions en España. Y ojo, porque Adrián Mateos hacía mucho rato que nos repartían un 7-2. Se lo dan a Adrián Mateos, que desde UTG+1 abre a 600 euros. Vicent Bosca justo a su izquierda. Ahí le vemos. Sí, tiene una mano que puede trivetear o puede decidir hacer call call. Vemos que decía hacer call call. Lo mismo aquí con Sergi, que podría squeezear este rey J suited o jugar call. $2.600. Pues el raise por parte, el squeeze por parte de Sergi Fernández, con ese rey J de tréboles. Ojo, y otro 7-2 por el camino. Sino que Yaman aquí lo va a tener un poco más complicado y abandona. Tenía muy lanzada la mano. Rey 10 para Nabil Cardoso. As J para Joao, que tampoco se lo piensa demasiado. Ante un open raise, un call y un squeeze. Tanto Yaman como Joao que deciden no jugar sus manos jugables. Bueno, el 7-2 un poco ya por la cara y por la regla que tenemos. Sí. Ya nos hemos acostumbrado tanto a ver magia con el 7-2 que parece que estén foldeando ases. Y oye, tampoco. Al fin y al cabo es una mano que te va a hacer ganar un dinero extra, pero también te va a poner en muchos problemas. Así que... Sí, bueno, es contar como que hay 7 ciegas más en el bote. Ajá. Y obviamente es interesante pelear con por ellas porque el resto no las tiene, ni solo tú, pero tampoco puedes morir en el intento. Bueno, pues también acaba foldeando Vicent Bosca, de manera que el movimiento preflop de Sergi Fernández sale bien. Le vamos a ir a recoger esas fichas que tiene delante de su stack. ¿Cuáles son los principales cambios? Pues en lo que es el lobby lo han cambiado de forma drástica. Las mesas en sí no tanto. El lobby han cambiado, las mesas. Las mesas un poco. Igual el lobby puede que fuese lo que más falta le hacía, ¿no? Yo lo veía bien. El lobby. Es simple. Pues la conversación que se centra en el cambio de software de Winamax, algo que pasó hace unos cuantos meses, el primer software que tanto éxito tuvo y que ha llevado a nuestra marca hasta la posición en la que está, bueno, pues se jubiló, por así decirlo. 600. Y ahora pues disfrutamos de un nuevo software y bueno, eso es lo que estaban un poco comentando Vicente Delgado y Vicent Bosca. Mientras que ya tenemos repartida una nueva mano. Paso. Atención, porque una mano que puede ser potencialmente complicada, porque tanto Nabil Cardoso como Vicente Delgado tienen un proyecto de color. En el caso de Vicente, además, tiene carta pinchada. Segunda pareja para Tom Bedell, que apuesta. Puede haber lío en esta mano, ¿eh? Sí, puede haberlo. Hay potencial para que pasen cosas. Tenemos aquí si Vicen decide pagar o resubir la apuesta de Tom. Vemos que coge unas fichitas rosas, así que eso significa resubida. Rice. Y esto puede hacer que Nabil tenga que abandonar aquí la mano y este proyecto de Vicente gane mucho más valor en bote heads up, ya que no le pisa esas picas Nabil. Pues vamos a ver Nabil Cardoso qué decide hacer ante este check raise por parte de Vicente. Se le encienden un poco las alarmas a Nabil, que no se quiere enfrentar en un bote grande con un jugador tan peligroso como Codelsa, y disciplinado este fall por parte de Nabil, que iba pisando el color, bueno, el proyecto de color de Vicente, algo que ninguno de los dos saben, evidentemente. Y veremos si Tom no rinde la mano en este punto o decide seguir peleando por este bote. Dos jugadores que ya han tenido más que palabras a lo largo de esta sesión. Y de nuevo Tom, que no sea Milana, y decide pagar, que a este as de corazones en cuarta. Vicente, que le echa un vistazo a Tom.
8.000 euros en el centro. Yo vaticino un tortón aquí de nuestro amigo Vicente, Alex. Vamos a ver, voy a ir preparando la libreta. No vaya a ser que te tenga que apuntar otro mini punto. Con las placas. Atención, 10.000 en bote de 8.000. Igual a tortón. Qualifies como tortón. Mini punto. Voy a hacer la cuenta al final de la temporada, Lucas. Bueno, pues efectivamente, bromas al margen. 10.000 euros por parte de Vicente Delgado, que saca aquí todo su arsenal, todo su abanico de movimientos. Overbet en cuarta, con ese 6 high. Y bueno, Tom que no quiere ir a no ningún va lado. is not going anywhere, como se diría. Va a pagar, ahí está. Espectacular, Tom. Que no me tiro, Que no, Vicente. que no. Vamos a ver el River. Botazo ya en el centro de casi 30.000 euros. Y Cataclón. La pica. Si quieres no le tiran el color a Vicente, que ahora ya sí que tiene la mejor mano. Aún así es un color que obviamente quieres ligar color, pero tampoco la tienes todas contigo, ¿verdad? Porque Tom puede tener as X de picas perfectamente, claro, y muchos otros proyectos de picas que te ganan. Tienes Sí, un color muy, muy bajito. Tiene color 6 high. Tampoco puede estar mega encantado, pero bueno, cuando estás faroleando con 6 high en un proyecto de color, lo que vas buscando es que al menos te tienen el proyecto de color. Y Sí. ya si el rival lo tiene mejor que tú, pues bueno, le das la mano y le felicitas. Sí, aún así yo creo que Vicente va a ir a por todo con este color. Tom puede tener manos fuertes tipo truchas, tipo dobles, algunas fuerte, con alguna pica y que no quiera foldear. O sea, que veremos. O sea, apostar va a apostar seguro Vicente. Pues ahí va, ahí está preparando fichas. El bote es de 28.000 en estos momentos. Cuidado que hay mucho plástico ahí. Ah, pensaba que iba a meter también la dorada. Pues 9.500, de nuevo una apuesta prácticamente idéntica a la del turn. Ahora ya buscando valor, ¿no? Sí. Y no está en parte contra esos colores más grandes, que si igual vas solín solo te pagan manos que te ganan, y con esta apuesta consigues que te paguen dobles, top pairs y otras manos peores. En la cabeza de Vicente yo creo que él ya ha respirado, porque en el momento que no le paga el toque Tom ya sabe que tiene la mejor mano. Bueno, siempre puede estar esperando Girolín, o sea que... A ver si llevas trucha de ases, anda. No, trucha de doses. ¿Cuánto era? 9.500. Tom que paga y va a perder contra este color de Vicen. Pues le bajó el 8 Tom. Me estás pelando. Nunca te pongo en color. Trucha de doses o nada. Pero Tom, si no ganabas a trucha de 2 tampoco, amigo mío. No, claro, por eso, trucha de 2 o nada. Era su lectura. Confiaba en que fuese nada. Es el bote más grande que he ganado en la partida. La mano es three-way, un bote en el que hable Nabil Cardoso, Yemba, y paga Tom Bedell en medio de la mano y yo completo en la CIA grande. El flop tiran con mi fladro, obviamente, rey 8-2. Yemba decide pasar y toma una apuesta. Ahí puedo igualar solo o puedo subir, pero creo que a Yemba le tiro de bastantes manos y de hecho al final de la partida me ha dicho que tenía una mano con la que me hubiese ganado. Así que le he hecho, después de esa apuesta de 800, una subida a 3000, me ha pagado. El turn a un as, con el que no estoy muy contento porque él tiene algunos combillos de color, pero le he hecho una overbet, le he hecho una apuesta grande para ver si le podía tirar de un rey, de una mano así especulativa que tuviera Tom. Por cierto, que Tom tenía, no sé si os lo ha dicho, no sé si os habrá dicho la verdad, pero a mí desde luego me ha dicho que tenía a rey. Sentí todo el camino que iba adelante, solo llevo una pareja. No sé si era cierto del todo porque lo veré en la revisión cuando sea. Y le hago una overbet a 10.000 euros. Nunca le pongo en 2 picas como iba la jugada. Una apuesta por encima del bote a 10.000 y en el river me tiran el color. Pero no estás muy contento cuando te tiran ese color, porque a pesar de que tengas una jugada fuerte es un color al 6. Es decir, él puede tener un color al as, un color a la dama, un color a la jota. Así que ha hecho una apuesta pequeñita para intentar extraer un poco de valor ahí de unas dobles parejas, de un set o algo por el estilo.
Me equivoqué con el 600 de picas, perdí un bote bastante grande. Le he apostado un tercio y me ha pagado. Me ha acabado llegando un bote bastante grande. Pero lo jugó muy fresco él. Si metes toro también te pago. ¡Ay! Se lo jugó muy fresco, Lucas. Espectacular, Tom. Vaya genio. Bueno, Tom, que le va a crecer un poco la nariz de decir mentiras, ¿eh? Porque por lo visto le había dicho a Vicente que tenía a Rey. ¡Ay! Qué pícaro. Que tenías, ¿sí? Bueno, pues con esta picardía por parte de Tom Bedell ponemos punto y final a este episodio número 14. Por favor, Lucas, no te vayas a ningún lado, que tengo preparado lo mejor. Te necesito aquí a mi vera. Aquí nos vemos, Alex. A mí el COVID es lo mejor que me ha pasado. 2 años sin salir de casa. Yo no soy como tú, Tom, yo las tengo que mirar. Yo te sigo, dice, pero yo no soy como tú. ¿Qué posibilidad de ganar?